Muy bien, vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por esta mañana que podemos estar reunidos, tanto aquí presentes como por internet. Gracias, Señor, porque podemos estar aprendiendo en cuanto al infierno, la realidad del infierno y la realidad del cielo. Que mucha gente no cree, mucha gente no piensa en el más allá, piensa más en el presente, piensa más en la comodidad del día de hoy que en la eternidad futura. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia para poder entender, para poder aplicar los principios. Y Señor, gracias porque no obstante este virus que está corriendo por el mundo, tú estás sobrando en los corazones de las personas. Para algunos, para meditar. Otros se enojan. Y Señor, sabemos que aún en tu periodo, en tu tiempo, la gente se enojaba. La gente no te aceptaba. Tú no pudiste hacer milagros porque te rechazaron. Pero gracias, Señor, porque tú nos amas, tú tienes misericordia y pedimos que hoy nos dé sabiduría en lo que vamos a hablar y conversar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando sobre el infierno. Y claro, hablando del infierno, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Dios dio al hombre eternidad, habíamos visto la semana pasada. Voy a hacer un breve bosquejo de lo que vimos la semana pasada para entrar en tema. Dios hizo al hombre para alabanza de su gloria. O sea, Dios hizo las cosas justas, Dios hizo las cosas bien. El pecado dejó de reflejar la gloria de Dios. Ese pecado que entró cuando Adán hizo a su hijo a imagen y semejanza, él lo hizo al pecado. Ya imagen no de Dios, sino imagen de semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando Adán tiene el primer hijo, ya eran pecado, a imagen y semejanza, con el pecado incluido. Vimos también que Dios le quitó el paraíso y lo maldijo. Hemos visto que el cuerpo volverá al polvo, que lo que el hombre es, tierra, volverá a la tierra, porque pecó. Ahora lo que Dios no quería, que el alma se separase del cuerpo, por eso cuesta tanto y duele tanto la separación, porque la gente no quiere separarse del cuerpo. Dios cubrió su desnudez con un animal sacrificado, no usó las hojas de higuera para cubrirse. Ellos hicieron como una especie de vestido. No, Dios lo cubrió con cuero. ¿Por qué? Porque el cuero había que hacer un sacrificio. Y el sacrificio cubría el pecado de ellos por la sangre. Dios le prometió un Mesías Salvador. Génesis 3:15. Dice, ella te pero la resurrección de Cristo, la muerte total, muerte a la muerte. Pero también dice, Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Por qué un infierno? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que estar una eternidad sufriendo? No es Jesús o Dios. La palabra de Dios dice que no, que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? ¿Lo pueden apagar, por favor? Gracias. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él es un Dios de amor. Es un Dios que busca lo mejor para el hombre. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie esté en una eternidad en el infierno. Él lo castigó, pero dio misericordia para que esa persona pueda ser restablecida de nuevo. Y este restablecimiento, sin duda, es vida eterna con Él. Habíamos visto tres conceptos, cuatro: el universalismo, el aniquilismo, el metafórico y el exclusivismo. No sé si se acuerdan todavía esos cuatro conceptos. El primero, el universalismo. Dios es bueno, Dios va a salvar a todos porque Dios es amor. Quizás pasar por un periodo en el purgatorio, pero al final terminamos todos en el cielo, cuando la Biblia dice que no, que es un imposible. En segundo lugar es el aniquilismo, que varias sectas y religiones la tienen, que quiere decir que el hombre va a desaparecer.
El hombre que pecó no seguirá una eternidad, sino que va a desaparecer. Quiere decir que dejará de existir. Así como no existió antes de su nacimiento, después de su muerte, después de un periodo quizás de castigo, va a no existir más. O no, o directamente es aniquilado, deja de existir. Después el metafórico, donde no lo tomamos que, bueno, es un modo de decir, el metafórico, realmente Dios no va a, dice, habla de infierno, habla de cielo, pero es todo una metáfora. Realmente no hay nada después de la muerte, y si lo hay, bueno, será siempre positivo, nada negativo. Pero lo toman como una idea no real. Los testimonios de Jehová tienen casi los tres conceptos. Es una metáfora, no es una realidad del infierno. El exclusivismo, dice, bueno, van a ir los salvados, los que creyeron en Jesús, pero también van a ir aquellos que nunca escucharon el mensaje de la palabra. No, la Biblia dice que si no lo escuchó es porque alguien no te pasó la información. Y si alguien no te pasó la información, es culpable y tú pagas la ignorancia. El hecho que tú no sepas que pasa electricidad por los cables, tu ignorancia cuando metes los dedos en un enchufe de 220, ¿te salva? No, tú pagas las consecuencias. Ah, pero nadie me avisó. No importa, pagas las consecuencias si alguien no te dio la información necesaria. De cualquier forma, hoy no podemos decir que no tenemos información. Tenemos la Biblia, tenemos muchos predicadores, sea por radio, sea por televisión, sea de folletos, pero Dios te dejó la Biblia. Tú dices, bueno, ¿sabías que existía una Biblia? Si sabías, no tienes excusas. Pero aún si no tienes Biblia, Dios está diciendo, mira, la naturaleza misma manifiesta mis obras. No vino por casualidad. Ciertos científicos dicen que vino por casualidad, pero dicen, no, toda la naturaleza habla de mí. Dios no está en la naturaleza, pero Dios muestra lo que Él es a través de la naturaleza, su capacidad, su inteligencia. Mi cuerpo mismo es una maravilla delante de Dios. Y hoy vamos a seguir hablando. Y vamos a ver en Lucas, abran sus Biblias en Lucas capítulo 16, versículo 19. Porque aquí el que está hablando es Jesús. Y Jesús me está hablando de algo que estuvo pasando, que sucedió en un hecho real. No es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Una parábola normalmente es un ejemplo dado sin tiempo, sin nombre, y solamente se cuenta algo, pero no tiene identificación personal. Aquí tiene nombres propios: Abraham, Lázaro, el rico. Está diciendo de un lugar especial, un Hades. Entonces, esto no es una parábola, es lo que Dios está diciendo, lo que pasó en una circunstancia y me lo trae a la vida. Él dice así, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y los lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que me envíes a la casa, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús fue uno de los que más habló en cuanto a el infierno. De unas 170 veces, casi 70 veces, habla Jesucristo del infierno y de las consecuencias. Habíamos visto del Seol, que el Seol y el Hades es la misma cosa. Uno es en hebreo, el otro es en griego. Y también se usa la palabra Gena, que está relacionada con el infierno o el abismo. Así que tenemos el abismo, también el lago de fuego y también el Gena. Pero casi todo eso está significando ese lugar de tormento o de prisión. Después podemos ver hoy que él está hablando de dos seres humanos que vivieron en un tiempo. No está diciendo, mira, esto no sucedió. Él está hablando de dos seres humanos. Abraham está hablando, digamos, tres. Abraham está hablando de Lázaro y está hablando de rico. Pero especialmente se centra entre el rico y Lázaro. La segunda cosa es, el rico tenía su esperanza en sus riquezas, no tenía ningún pensamiento sobre lo que pasa después de la muerte. Ese es uno de nuestros problemas. El rico pensaba que lo que él tenía ya era su seguridad. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en uno de los versículos, capítulo 12 de Lucas, versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ven, no le viene a pedir las riquezas, viene a pedir su alma. Si viene a pedir su alma, quiere decir que el cuerpo quedará en la tierra, no saldrá. Él dice: ves, vengo a pedir tu alma, porque tu alma irá a un lugar que puede ser de salvación o que puede ser de eterna perdición. Dice en Apocalipsis 20, 12, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno, el Gena, dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿Ves? Van a ser juzgados por sus obras. No van a ser juzgados simplemente porque no vivieron bien o no disfrutaron bien. No. Aquí hay una elección. El rico rechazó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que un pobre y enfermo Lázaro, que por el relato de la historia creía en Dios. Dios dice: él vengo a pedir tu alma. ¿Creíste en mí o creíste en las riquezas? Y tristemente, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. De uno u otro modo estamos buscando tener, que no está mal, trabajar, tener, para poder disfrutar, para poder comer, para poder ayudar. Pero cuando eso es la ambición solo en la tierra, y cuando yo digo ambición sola, pongo la ambición en primer lugar. No es Dios en primer lugar. Digo, bueno, sí, no, yo también creo en Dios, pero primero cumplo mi ambición y si tengo tiempo, cubro con Dios. Es lo que muchos dicen. Entonces no tengo tiempo para Dios, para conocerle, para aprender de su palabra. También dice la palabra de Dios que mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso caminos y rico, que el perverso camino. Uno dice, guarda, si anda en perversos caminos y rico, quiere decir que su esperanza está solo en las cosas materiales. Dios dice, no, lo importante es tu salvación, lo importante es estar con el Señor. Dice Hebreos capítulo 9, 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. O sea, no nos podemos escapar de lo que la palabra de Dios dice. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio.
Segunda Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. ¿Ves? Aquí está la diferencia. Está establecido que todos mueran una sola vez. Quiere decir que no hay reencarnación. Tú no puedes morir dos veces. Segundo, le está diciendo, todos estaremos delante del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo estarán los creyentes. En el trono blanco estarán los no creyentes. Y él está diciendo, cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo. Ahora, cuando uno muere, deja el cuerpo. En el cielo ya no hay cuerpo, es espíritu, es alma. Y él está diciendo, todo el mundo se va a convertir. Porque todo el mundo va a ver a Dios, todo el mundo va a ver el infierno, todo el mundo va a ver lo que la palabra de Dios dice. Ya no hay modo de estar solo por un tiempo en el infierno y después tener la vida eterna, como el purgatorio. No, imposible. ¿Por qué? Porque es mientras estés en el cuerpo tu decisión. Los demonios creen, pero no van al cielo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer las obras de nuestro Señor. Dice en el punto 5, en el Hades, infierno, es un lugar donde los no salvados por Cristo van a recibir castigo. O sea, en el Hades tenemos dos lugares que voy a tratar de explicarle. Se llama Seol y Hades. Uno es hebreo, el otro es griego. Ahora, en este lugar hay dos lugares. Uno se llama el seno de Abraham y el otro es el lugar de tormento. Aquí vino Lázaro. Aquí vino el rico. No porque era rico, sino que él puso sus confianzas en las riquezas. Así que esto es el Hades y están separados por un precipicio o por un abismo en donde uno no podía ir y cambiarse con el otro de lugar. Dice la palabra de Dios, los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios. Toda la gente que se olvida de Dios será trasladado al Gena, al infierno. Y el salmista lo está diciendo en su época, aún bajo la ley. En Números capítulo 16, versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo y cubriólos la tierra y perecieron del medio de la congregación. Lo vimos en los estudios pasados cuando hablamos de Coré, en la rebelión de Coré. Dice que la tierra se abrió y los tragó y descendieron vivos al infierno. Eso es un punto vital y casi me está diciendo el lugar donde se encuentra el infierno, que hablaremos la próxima semana. Dice también el Salmo 55:15 que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al infierno, porque maldad hay en su morada en medio de ellos. Vuelve a hablar nuevamente del pecador. Descienden vivos al Seol. ¿Pero cómo? ¿No estoy muerto? ¿No me están enterrando? No, tu alma sigue viviendo y tu alma va o al seno de Abraham, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, o al lugar de tormento en el Seol. Los dos se llaman Seol o Hades. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es menester que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, nuevamente, para rendir cuenta si lo que nosotros hicimos es bueno o malo. ¿Quién es? El que va a hacer el bien está aquí, el que va a hacer el mal está de este lado. O sea, va a estar sufriendo. Ahora es una cosa importante que dice que el rico alzó sus ojos estando en el Hades, estando en el tormento, y vio. O sea, tú vas a tener consciente, vas a poder ver. Te está hablando de un estado de conciencia dentro del infierno. ¿Qué vamos a estar sufriendo? Todo aquel que no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Bueno, algunos dicen, no, esto no es verdad, es solamente temporal. Entonces, ¿qué explicación le dan a esto? Jesús mintió, porque Jesús me está dando un relato que no es verdad. Jesús me está diciendo todo metafóricamente, de modo que tengo que ahora interpretar qué cosa quiere decir qué cosa. Y yo no encuentro en la Biblia algo que me explique las distintas cosas como las parábolas. Me está hablando de un hecho. Porque si hay una vida eterna, también hay un castigo eterno. Ahora, ¿por qué yo acepto la vida eterna y rechazo el castigo eterno? Si los dos usan la misma frase, usa el mismo concepto. Mateo 25, 46. Él está diciendo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente, si yo voy a la vida eterna, el otro tiene que ir a un eterno castigo. Y él está usando el mismo concepto. En Judas capítulo 1, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nuevamente me dice, sufrimiento y fuego, y no nos podemos escapar por ello. Abraham vio a Lázaro. Ahora, él estaba de este lado, pero pudo ver a Lázaro de lejos y a Abraham en el seno de Abraham. Ahora vamos a ver las condiciones que estaban. Él estaba atormentado. Abraham y Lázaro estaban ahí no preocupados, no tenían estrés, no tenían problema, ni se preocupaban por lo que quedaron en la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes? Ellos no se preocupan ni por sus hermanos, ni por sus parientes, ni por sus esposas, ni por sus hijos. Ellos están ahí, descansando. Este señor rico estaba en tormentos. Y él, cuando lo ve, gritó, habló, gritó, y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, tener misericordia del prójimo es un principio bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces tú dirás, bueno, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, Abraham tiene que ayudar a Lázaro. No. Ya en el infierno la misericordia no existe. Ya en el lugar, después que tú dejaste este cuerpo, la misericordia no existe. Y Abraham ya no podía hacer nada. Ahora decís, ¿por qué Abraham no está sufriendo que él está atormentado? Al contrario, él le dice, mira, tú estás atormentado aquí, nosotros estamos descansando aquí. Y él dice, no, padre, después vamos a estar viendo. Manda a alguien. Abraham no se preocupa. ¿Pero qué? ¿Le faltaba amor? No, es que ya no puede hacer nada. Dios es justo. Mientras estés en el cuerpo, podías haber resuelto esa situación. Ya después no puedes resolverla. Mateo capítulo 12, versículo 7. Mas, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Él se habrá burlado de Lázaro. Él condenó a Lázaro por no tener dinero. Él rechazó lo que Lázaro creía. Él rechazó la condición de Lázaro. Porque él comía las migajas que caían de su mesa. Ahora, no era un hombre ignorante. Este rico, si habló de Abraham, quiere decir que conocía a Abraham. Y si no lo conocía quizás personalmente, sabía que venía de esa descendencia. Y él dice, Padre Abraham, reconocido. Quiere decir que me conocías, quiere decir que sabías de que yo hablé de Dios. Quiere decir que tú sabías que el amor al dinero es uno de los grandes males. Y tú te dejaste llevar. Lázaro, y ves, en su pobreza, buscó a Dios y confió en Dios. Dice Éxodo 34, 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Él dice, mira, Dios es misericordioso, pero Él es misericordioso mientras estés en el cuerpo. Una vez que estás fuera del cuerpo, no sirve para nada. Ya no te puede rescatar.
Él te puede rescatar antes que tú dejes este cuerpo. Porque Él murió, Él derramó su sangre para pagar tus pecados, para cubrirte en la eternidad. Pero una vez muerto tú, lejos del Señor, no vas a pasar un tiempo en el purgatorio para después tener la salvación, porque es imposible mientras estés en el cuerpo. Él dice además en Salmo 41:4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Nuevamente le está diciendo, si tú confiesas tus pecados, yo te perdono, yo tengo misericordia, yo no quiero que tengas el castigo eterno. Quiero que estés siempre conmigo, pero la misericordia la puedo aplicar mientras estés en el cuerpo. Y dice Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ven, los fariseos fueron rechazados porque tres cosas no habían cumplido: la justicia, misericordia y fe. Ellos manejaron su propio sistema y quizás el rico era parte de ese sistema. Y ahora él está diciendo, no, yo quiero misericordia. Y el Señor dice, no puedo hacer nada. Abraham dice, no puedo hacer nada. ¿Cuál era la situación de él? Él tenía sed. Él dice, quiero calmar mi sed. Ahora, está hablando de un fuego. Ustedes saben que casi siempre cuando estamos alrededor del fuego, la primera cosa que se genera es sed. ¿Por qué? Porque empezamos a deshidratarnos. Y la deshidratación causa problemas. En primer lugar, la boca empieza a secarse. Yo no sé cuánto tiempo ustedes estuvieron después de correr, después de hacer actividad física y no se hidrataron en el tiempo correcto. ¿Qué sucede? Todo el paladar se te hace pegajoso y después tú estás sufriendo por esa causa. Y el Señor dice, mira, no solamente tú tienes sed, pero tus órganos empiezan a segregar ciertas cosas para mantenerte en vida, pero se van secando y tú mueres. Y el sufrimiento es grande porque te pueden traer muchos distintos dolores en el cuerpo. Caso es conocido de la gente que se pierde en el desierto y ya tiene visiones. Todo empieza a cambiarse de lugar. La sed es terrible y él tenía sed. Quiere decir que hay un sufrimiento. Yo nunca tuve sed como para sufrir, lamentar, pero he escuchado testimonio de gente que no había tomado agua, no había bebido, y el sufrimiento que tienen es terrible. La desesperación que tienen es terrible. Y todo su cuerpo se va cerrando. Así que él estaba en una continua agonía. Imagínate sufrir la sed eternamente. Imagínate sufrir las consecuencias de esa sed y que nuevamente nunca termina. Va y viene, va y viene, va y viene. Es un lugar que Dios dice, no quiero que vayas en aquel lugar. Justicia, misericordia y fe. ¿Cuándo? Mientras estés en la tierra. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto me dice algo. Se menciona la sed, pero yo creo que también va a haber hambre en el infierno. Porque Jesucristo dijo, dice, esto será, él está diciendo, mira, no tendrán hambre ni sed jamás. Quiere decir que tú en el lugar de tormento vas a tener hambre y vas a tener sed. Esos síntomas que muchas veces te torturan. Más todo el sufrimiento que vamos a ver ahora brevemente que ellos estarán sufriendo. Él dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Entonces Lázaro me dice, Abraham, la Biblia dice que tú tienes que darme de comer, tienes que darme de beber. Sí, dice Abraham, pero mientras estabas en el cuerpo, hoy no puedo hacer nada. Yo no puedo ir allí y tú no puedes venir aquí. Ahora Lázaro le dice el rico a Lázaro,
Abraham manda que moje la punta de su dedo en agua. Ahora, imagínate cuánta agua puede tener la punta de un dedo. Una gota. Me basta. Me basta. No puedo. Pero tú no dices la palabra de Dios si tu enemigo tiene hambre y tiene sed. Sí, mientras estabas en el cuerpo. Ya después no puedo hacer nada. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de los resucitados después de la tribulación. Pero estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Fíjate que nuevamente aquí repite la frase, no tendrán hambre ni sed. Quiere decir que en el infierno es uno de los sufrimientos que tendrán. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Nunca van a ser quemados por el calor. Como ahora en el verano, que todo el mundo sale y lo primero que va a pasar es que se van a quemar, porque van a exagerar en el uso del sol. Él dice, no, eso no sucederá jamás, ni hambre, ni sed, ni calor. Todo lo contrario lo que va a suceder en el infierno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es el que va al cielo, pero el que va al infierno paga las consecuencias. Hay una separación imposible de traspasar. Ellos tenían un abismo entre uno y otro, y ellos, aunque quisieran, no podían aquí, y estos no podían ir para allá. Pero aquí no hay si quisieran o no quisieran. Simplemente no se preocupaban porque Dios es justo. Y el muerto que muere en Cristo tendrá la justicia de Dios. Y dice, Dios dijo, ustedes lo merecen. Ustedes rechazaron la salvación en Cristo. Ahora, hay una separación imposible de traspasar. El problema es que hay recuerdos y remordimientos. Recuerdos y remordimientos. Y en ese recuerdo y en ese remordimiento, él le está diciendo, te ruego pues, Padre, versículo 27, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, él se está preocupando, está diciendo, no quiero que ellos vengan aquí. Padre, tengo este sufrimiento, tengo este tormento, mi mente me está acusando. ¿Cuántas veces has rechazado la palabra de Dios quizás? ¿Cuántas veces los consejos que te dio el pastor, los consejos que te dio un amigo, la Biblia que no leíste, y vas al infierno y todo esa mente llena de rechazo de la palabra de Dios va a venir a ti y va a tener problemas? Y el Señor está diciendo, mira, una de las cosas que va a suceder en el infierno es tu tormento de pensamientos. Hoy nos atormentamos con nuestros pensamientos muchas veces. ¿Por qué? Porque si hicimos algo malo, nos sigue carcomiendo la conciencia de lo malo que hicimos. Aquel que roba, aquel que miente, aquel que engaña, aquel que traiciona, nos recordamos, viene en nuestra mente. Y obviamente el detector de mentiras ve los esbalzos de presión que tenemos nosotros en distintas circunstancias. Y él está diciendo, tengo hermanos que no vengan, mándalos a la casa de mi padre. Abraham dice, no puedo hacer nada. Abraham le dice, mira, Abraham y a los profetas tienen. A ellos tienen que obedecerles. Él dice, pero si tú resucitas a Lázaro para que les predique, ellos van a creer. Bueno, en Afganistán sucedió algo. Un hombre había muerto, estuvo 5 días, lo enterraron y quedó sus hijas y su esposa. Tenía 2 hijas y una esposa y lo fueron 2 días después de haber enterrado a su padre. Alguien llama a la puerta
Y entonces va la hija, abre y ve a su padre. Y muere de un ataque de corazón. Murió la madre, murió la hija de un ataque de corazón. ¿Por qué? Porque ya lo habían dado por muertos. Y no pudieron resistir el verlo. Imagínate, si hoy te viene alguien muerto y después de un tiempo y aparece en tu casa. Dios dice, no, ni aunque uno resucite de los muertos, va a cambiar algo. Dice en Lamentación capítulo 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Él dice, mira, ellos tienen la ley y los profetas y tienen un montón de falsos profetas. Ellos tienen que estar buscando cuál es la realidad. Tienen que ver si ese profeta está hablando la palabra de Dios o no. Tienen que examinar, porque muchos van a ser engañados. Ezequiel 13:3, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Quiere decir que con su espíritu han visto cosas que jamás Dios les había informado. Él está diciendo, ten cuidado. No es porque tú eras fariseo, ibas al cielo. No es porque tú eras parte de Aarón, del sacerdocio de Aarón, iban al cielo. Y Dios dice lo mismo de hoy. No importa cuánto aceptaste a Cristo como tu Salvador. Si estás siguiendo consejos equivocados, líneas equivocadas, están interpretando mal la palabra de Dios, el Señor te dirá, no os conocí, no sé quién soy. Apartaos de mí, obradores de maldad. Dice el Señor, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Hay una cosa que el Señor dijo, no voy a hacer nada que no le voy a avisar. Y Él ya nos avisó, hoy no nos sigue avisando. ¿Por qué? Porque ya nos dio la palabra escrita. Dice Miqueas capítulo 3, versículo 11, su cabeza juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Caso de Balaam. Y apóyense en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Ven? Porque ellos están diciendo, inventando cosas por dinero. Está diciendo, ¿no está Dios entre nosotros? Sí, bueno, nada va a pasar. Nos mienten. Y si tú mientras estás en el cuerpo sigues esa corriente, paga las consecuencias. Separación eterna con el Señor. Hechos 26-21. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudados del exilio, Lucas capítulo 13-28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Dice, ven, ustedes han seguido una religión, no han seguido una armonía, no han seguido una comunión, no han seguido una relación con el Señor. Solamente han seguido una religión que no te lleva a nada. Y Él está diciendo, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes no han seguido sus enseñanzas y cuando los vean, ustedes sufriendo, como sufrió aquí el rico, y Lázaro en ese lugar con Abraham, él sufre. Y ahora sí, Hechos capítulo 26, versículo 21. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él está diciendo judíos, o gente de esta generación, gente que viene de la ley. Cristo es el profeta prometido en Génesis 3:15. Y tú tienes que creer en Él y tú lo tienes que aceptar como Salvador. ¿Por qué? Porque nada va a caer de lo que los profetas y Moisés dijeron. Él le dice, bueno, resucita a Lázaro para que les predique.
1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está diciendo, mira, Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo se mostró a 500, Cristo se mostró a distintos grupos y hoy la gente no cree. Así que aunque si un muerto haya resucitado, tampoco cree. Entonces hoy tienes dividido al mundo entre los que creen y no creen. Y yo no creo porque veo, yo creo por fe. Porque si creo por vista, es fácil. Yo lo que veo puedo aceptarlo como hecho. Pero ¿cómo creer en lo que no veo? Y la fe es esa. Yo creo una esperanza que Él me prometió. Yo creo una palabra que Él me dio. Yo creo una verdad que Él me transmitió. Y yo le creo. Y yo trabajo en eso. Como siempre doy este ejemplo. Si tú me invitas a comer a las 8 de la noche, ¿y a qué hora tú comienzas a preparar la comida? Normalmente tú comienzas antes. Ahora, yo no estoy ahí, pero tú ya estás preparando la comida. Eso es fe. Tú estás teniendo fe que yo voy a llegar. Y tu fe me está siendo demostrada por medio de tus obras, que es importante. Eso es lo que Dios dice. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo creo en un Dios, creo en su palabra. Los profetas y Moisés escribieron, los apóstoles escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y eso está diciendo, mira, y los no apóstoles también como Lucas, dicen, mira, yo voy a cumplir. Ninguna palabra va a caer por tierra de la que yo digo. Ahora, mientras estés en el cuerpo, es importante, porque en el seno de Abraham van los que se salvan. Eternamente estarán con él. Pero en la tribulación estarán los que han rechazado la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿ya has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador? ¿Ya le has pedido que entre en tu vida y perdone tus pecados? Tus hechos, tu fe va a demostrar lo que tú realmente quieres. Si tú no estás demostrando esa fe con tus hechos, con tu mente no sirve. El infierno, el umbral del infierno está lleno de buenas decisiones. Lleno de buenas decisiones, pero nunca llevado a cabo. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Y tú tienes que decirle, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti no puedo hacer nada, que tú has derramado tu sangre por mí y te invito a que entres en mi vida y seas mi Salvador. Entonces, en el cuerpo, aceptas el perdón. En el cuerpo, el Señor te cubre del pecado, pero después pasas a una eternidad y Él te declara justo y justicia, de modo tal que tú estarás en el lugar de reposo. No por tu justicia, no por mi justicia, sino porque Él es justo y yo lo acepté y acepté su sacrificio. Lázaro lo hizo, el rico lo rechazó, confió más en sus riquezas que en lo que la palabra de Dios decía. Reconoció a Padre Abraham, pero ya no le sirvió. Pidió misericordia, pero ya no la podía tener. Pidió que le ayudaran físicamente, que le dieran algo de tomar. No lo pudo hacer, porque ya la justicia de Dios estaba impartida. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre el infierno. Vamos a orar. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Y pedimos, Señor, que si alguien no te aceptó todavía como Salvador, que lo pueda usar. Porque es mientras estemos en el cuerpo, porque una vez que estamos fuera del cuerpo, ya no sirve la misericordia, ya no sirve la fe. Ya veré que Dios existe, ya veré al Padre y al Hijo, ya veré a Satanás y a los demonios, y ya está. Padre, gracias por tu amor, por misericordia, porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.